Les vamos a presentar las fundaciones de Santo Domingo, Soriano y San Felipe de Montevideo, paralelismos históricos, a cargo de Bruno Buan, que llega desde Mercedes, y comienza entonces allí el cronómetro. Así, bueno, después vamos a compartir un pequeño brindis. Recuerden anotarse también para el ómnibus, para que podamos estar allí en la Sociedad del Teatro de la Sociedad Unión de la ciudad de San Carlos. Así que cuando así lo dispongas. Allí estamos buscando entonces. Bueno, recuerden, por allí nos decían entonces que el ómnibus va a estar saliendo de aquí 8:15, ahí está, a las 8:15 de la mañana. Finalmente quedó establecido el horario, así que van a poder desayunar y después se viene para acá y nos vamos todos juntos. Bueno, por acá nos entrega nuestra compañera una carpeta a nombre de Atilio Ferraro. ¿Está por acá? Atilio, si es que está por acá todavía, bueno, la dejó, queda en poder aquí de nuestras compañeras. Muy bien. Bueno, recuerden eso entonces, es importante anotarse en la salita de los libros que después puedan recorrer. ¿Estamos listos? ¿Comenzamos la disertación? ¿Acá? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación. En primer término, transmitir desde el Centro Histórico y Geográfico de Soriano el saludo a los organizadores del evento, al equipo de Maldonado con su revista cada vez más potente y también al Centro de Investigaciones Históricas de San Carlos, que ya transita su cuarta década de proficua labor. Bueno, este trabajo es una consecuencia de un trabajo anterior que yo ya presenté en otras jornadas, y en particular de un libro. El libro trataba sobre la fundación de Santo Domingo Soriano e incluso después tuve la suerte de ser premiado en el concurso en un concurso en el cual yo no estaba de acuerdo porque era para celebrar los 400 años y mi tesis era que Soriano no tenía 400 años. Sino que se había fundado en 1660, que no era una tesis mía tampoco, digo, era una tesis que ya existía. En mi caso lo que pude incorporar fueron algunos elementos, confirmar el hecho de que Soriano, como lo hemos trabajado mucho con el amigo Elvio de la provincia de Entre Ríos, en la costa entrerriana frente a la desembocadura del río Uruguay, producto. El motivo fue la expansión santafesina en Entre Ríos. Entonces había un grupos indígenas que se colocan contra el río Uruguay. Pero bueno, distintos errores historiográficos, interpretaciones y algunas cosas peores, como lo de Ordoñana, generaron la idea de que había habido una fundación en 1624, y en realidad ahí después eso se clarifica con documentos, pero un poco el otro elemento que yo destaco de esto es que hacia 1625 en realidad sí había habido algunas fundaciones, había habido una permanencia. Pero esa permanencia no había sido en el Río Negro, sino que había sido en San Gabriel, en Montevideo y en la Sierra de Maldonado. O sea, el primer antecedente poblacional lo tenemos ahí, primero con presencia religiosa muy breve, pero fue una presencia que después, con documentos que aporta Diego Oraco, duró hasta el año 1640 prácticamente. También, bueno, Soriano comparte, y ahí, bueno, ahí aparece el primer vínculo con Montevideo, ¿no? El segundo vínculo que tiene Soriano con Montevideo es Pedro Millán. Pedro Millán, más conocido por haber hecho el reparto en Montevideo, fue en varios periodos corregidor en Santo Domingo Soriano. Y también en ambos casos hubo, como en muchos otros casos, polémicas sobre la fundación. Yo he tratado siempre de referirme a mapas antiguos, este es uno de los primeros que nos muestra la zona, y bueno, justamente los lugares más tempranos de nuestro país, ¿qué son?
es la bahía de Montevideo, es el Cabo Santa María, que a veces era el Real Cabo Santa María actual, a veces era Punta del Este, la isla de Maldonado y el río Uruguay. En este plano, en este mapa ya de 1627, ya Maldonado empieza, eso lo quise resaltar un poco para estar acorde a la ocasión, ya empieza a aparecer reiteradamente, primero como la isla de Maldonado y luego como las sierras de Maldonado, también Montevideo y bueno, y también la presencia de chanás y charrúas, sobre todo en Entre Ríos. Y este es otro mapa que a mí me gusta, que yo lo cité en mi libro, porque realmente es un mapa que está en la Biblioteca de Francia, que ahora con tanta cosa digitalizada uno puede encontrar. Y es uno de los mapas de 1703 que con mejor precisión, yo en realidad lo utilicé porque mostraba Santo Domingo Soriano en la costa entrerriana. Pero este mapa nos muestra con mucha precisión lo que es Punta del Este, la isla, y también las lagunas que rodean la zona y el Solís, digamos, ¿no? Este es un mapa muy curioso porque es un mapa que aparece en Francia, enviado por Juan Herrera de Sotomayor, que era hijo del gobernador, que había estado en una misión ahí y que después había estado en Cartagena de Indias, y en ese momento, después de 1702, recuerden que es cuando los Borbones, digamos, Luis XIV pone a su hijo de rey, y entonces Francia y España pasan a ser aliados. Por eso es lo que explica que le hayan mandado un mapa español al rey de Francia. Y este documento que yo cito, digamos, pero que ya era conocido, es básicamente en 1626 el gobernador de Buenos Aires ya refiere a la necesidad de fundar Montevideo y ya refiere también a la presencia, a contactos con indígenas, tanto en Montevideo como en la Sierra de Maldonado, como en San Gabriel. Ese eje es el que se repite permanentemente. Incluso Falcao Espalter fue que lo escribió en Buenos Aires, lo escribió como un capítulo de la historia argentina del EBN, escribe que este documento de CEPE de 1626 podría hasta pasar por un acta fundacional de Montevideo. ¿Se imaginan el problema en que yo me metí? Porque digo, no solo dije que Soriano no se había fundado en 1624, sino que encima, después de decir que se había fundado Montevideo en 1624, la verdad que en mi pago no fue muy bien recibido. Y bueno, y acá hay una cosa que se llama la serendipia, no sé, que es cuando uno buscando una cosa termina encontrando otra. Bueno, yo empecé a encontrar cosas de Montevideo, pero la verdad que no era mi intención trabajar sobre Montevideo, pero sí, cuando sale toda esta polémica en el año pasado, yo con el reflejo que tenía, digo, voy a buscar un documento, porque en general a los historiadores les creo poco. Y entonces, voy a un lugar que es relativamente accesible, porque está en internet, que son las actas del Archivo de Buenos Aires, y me encuentro con una carta de Zavala del 19 de febrero de 1724, donde dice está fechada en San Felipe de Montevideo. Yo cuando le dije, esto nunca lo había escuchado. O sea, y hemos escuchado infinitas discusiones como las que nos mencionaba recién sobre la publicación de Montevideo, el Instituto Geográfico, sobre si es Montevideo, Montesiesto, todas las que ustedes conocen, pero nunca nadie discute cuándo apareció el San Felipe de Montevideo. Y el San Felipe de Montevideo aparece en febrero de 1724 y está ahí, servido, digamos, no tuve ningún hallazgo. Me puse a investigar, a ver, ya en onda historiográfica, esto debe estar en algún libro, no estaba en ninguno. El único que encontré fue de Barrios Pintos, citando a un vasco porteño que se llamaba Tomás de Otaegui, que lo había publicado. Claro, Barrios Pintos era del interior. Acá hay un tema realmente muy montevideano, de la historiografía montevideana, que yo creo, una tesis puede ser un poquito atrevida, que estaba muy incómodo con una fundación en esa época. ¿Y por qué? Porque era una fundación porteña. Yo creo que es y no lucía bien. Este es un trabajo del Instituto Histórico Geográfico de Uruguay del año 49 que está muy bueno. Es un trabajo donde se transcribe el diario de Zavala.
Y allí nos muestra el arquitecto Pérez Montero, que hizo una reconstrucción a partir de mapas de Petrarca y de los registros de Millán, y nos muestra Montevideo en 1724. Entonces yo digo, 1724, 6 manzanas, una iglesia, una pulpería. La pulpería terminó siendo el Cabildo hasta 1740 y la iglesia también. Y me dicen que no estaba fundado. Y tenía nombre, que le habían puesto el nombre del rey Felipe V en ese momento. De la misma manera que acá a Maldonado le habían puesto San Fernando, le habían puesto San Felipe a Montevideo. Después le agregaron Santiago porque se dieron cuenta que en el Santoral estaba Santiago metido, entonces, pero 40 años después le agregaron el nombre de Santiago. Después, en ese trabajo del Instituto Histórico y Geográfico aparece otro mapa que hace el arquitecto Pérez Montero, que también tomando el mapa de Petrarca y atándolo con el reparto de Millán, y yo sobre ese mapa dibujé, digo, bueno, ¿qué era lo que había antes que llegara Millán y qué es lo que se agregó, que es lo que repartió Millán? Porque estas primeras cuadras de Millán, que están en la Ciudad Vieja, actualmente el trazado es de la calle Solís a la calle Bartolomé Mitre y de Piedras y Cerritos. Creo que por acá está el Banco de República. Cuando vino Millán agregó algunas manzanas más, digamos, pero o sea, y se fundó acá. Digo, está raro. Entonces, yo me adscribo a una tesis que se planteó, y sobre todo por historiadores porteños, a principios del siglo. Viedma, que era el director del Archivo de Buenos Aires, también Corbé Franz, que era del Archivo de Buenos Aires, y Tomás de Otaegui, que también que era un vasco que reivindicaba a Zabal en su condición de vasco. ¿Y por qué yo creo que se funda? Digo, y ahí yo entiendo que esto sea un tema muy opinable, es porque yo tengo la tesis que hablar de proceso fundacional es un oxímoron, porque la fundación es cuando en el acta fundacionera yo fundo, después que fundaba hacía todo lo demás, es como una casa. Cuando uno en una casa hace la fundación, no puede ir a vivir a la casa. Entonces, porque acá se dice, no, está fundada cuando está todo pronto. No, cuando uno hace la fundación está trabajando allá abajo, no está ni haciendo ni las paredes ni el techo y no puede ni vivir con la casa fundada. Segundo, porque el nombre San Felipe de Montevideo lo pone Zabala a los pocos días que son expulsados los portugueses. Ya se habían ido, digamos, pero los pone en ese momento. O sea, y no se lo pone al fuerte, se lo pone a la ciudad o a la población que estaba obligado y tenía mandato para hacer. Porque hay instrucciones del rey para poblar ya en ese momento, porque se trazan sus calles, o sea, las calles se trazan en 1724, la primera hilera, lo que se llama la hilera o de la ribera, porque se hace la iglesia, porque la primera vivienda que es el Cabildo sigue hasta 1737. ¿Y cuál es el problema? Que cuando uno vaya a las leyes de India, ¿cómo se fundó Montevideo? Porque los primeros permisos de población los daba el gobernador, pero los daba desde el Cabildo de Buenos Aires. Y si uno va a las leyes de India, el formato que tenía Montevideo era el de colonia de Buenos Aires. Colonia era una palabra, o sea, muy específica en las leyes de India, que era cuando había algún grupo de gente que salía de una ciudad y se iba a formar otra cercana. Y por cierto que en 1724 no se puede hablar de fundación portuguesa, porque al otro día que llegaron los portugueses había una tropa de tapes que los rodeó, les arrió todo el ganado y los mató a hambre. Y al poco tiempo llegó la Guardia de San Carlos y fue un hecho que realmente no se consolidó. Y entonces, ¿por qué? Otra de las fechas que se maneja es 1726. La primera, por una cuestión básica, pues no tuvo el fundador. Una fundación sin fundador, las fundaciones no se delegan, incluso cuando Alzheimer reclama, la herencia, los herederos de Alzheimer reclaman por campos, le dicen, mire, el señor Alzheimer no fue fundador, el fundador fue Zabala y nunca le delegó a nadie la fundación. Segundo, tampoco no lo es lo que porque también la historiografía lo que ha hecho es agarrar documentos de Montevideo y le pone nombres, ¿no? Que no estaban en su momento. El documento en el cual en 1726, en previsión de la gente que llegaba de Canarias, emite Zabala, que se le llama autoelección,
por la bibliografía, Zavala dice en ese documento que el rey aprobó la nueva planta de la población dándole las gracias a todas las, esto lo está escribiendo en 1725, a todas las personas que concurrieron a dicha fundación y en especial a esta ciudad, o sea, Buenos Aires, le está diciendo, le agradece que haya fundado Montevideo. Ese documento de 1726 en realidad tenía un objeto muy claro. Por las leyes de India, los primeros pobladores tenían derechos muy especiales. ¿Esos primeros pobladores quién eran? Era Gronardo, eran Burgues, era el abuelo de Artigas, era Pistolete, y por lo tanto no le cabía a los canarios. Entonces esto fue en realidad una concesión para que a los canarios también tuvieran los mismos beneficios. Y después Millán. Millán, para mí era un personaje medio peculiar porque, entre otras cosas, hay un registro en el Cabildo de Buenos Aires en el cual Millán decía que en las sierras de Montevideo había oro y plata. Entonces, me queda en duda de la credibilidad de ese señor. Pero él dice en su testamento que él fue a repartir tierras a los canarios, él no fue a fundar nada, digamos, él mismo, y no era alguien que no quisiera darse corte si hubiera sido consciente que estaba fundando Montevideo. Y bueno, y después lo otro, que en el propio libro de Padrón, o sea, el padrón de los habitantes, arranca diciendo, encontré esta manzana trazada por el capitán ingeniero, que era Petrarca, y encontré viviendo a tal. En la otra manzana la encontré trazada, la encontré... O sea, él encontró todo pronto, digamos. Y también se agrega se ha inventado otra acta de fundación, porque se la titula acta de fundación, que en ningún lado dice acta de fundación, la instalación del cabildo. Primero en 1729 Zavala propone el cabildo y se instala a principios de 1730. Y bueno, en ese mismo documento uno va a leer lo que hay quien lo presenta como acta de fundación y dice, el rey aprobó la fundación. Entonces, ¿cómo? Si me está diciendo que esto es la fundación y arranco a leer y dice que el rey ya aprobó la fundación. También dice, cuando instale el cabildo, él dice que ese documento del año 1729 no es la fundación de la ciudad, es la instalación del cabildo, es cumplir la decisión de instalar el cabildo. Incluso hay un documento, en el libro de Millán dice, porque muchas de las manzanas quedaron sin repartir, y él dice, el reparto lo hará el futuro cabildo cuando lo haya. O sea que estaban aceptando que había una ciudad o una población que en ese momento no tenía cabildo y que en algún momento se asumía que la iba a tener. Entonces acá me remito a un historiador mercedario que fue el padre Salaberry. Él tiene toda una polémica también con los descendientes de Alzáibar por la fundación de Montevideo. Y si bien él no se convence de la fundación, él dice muy claro, dice, el tema era que Montevideo, hasta que se instaló el cabildo, era una aldea pedaña de Buenos Aires. Una aldea pedaña en las leyes de India no aparece, para mí la palabra correcta es colonia. Hoy en España, una aldea pedaña, que es una aldea tan chica que no le da para tener ayuntamiento y reporta a un ayuntamiento cercano. Incluso hay un empleado, uno de los habitantes de las primeras manzanas, se llamaba Bernardo Gaitán, que había sido funcionario del Cabildo de Buenos Aires, era funcionario del Cabildo de Buenos Aires, y cuando Zavala instala el Cabildo, lo pone en el Cabildo como alcalde provincial. Todo indica que según Salaberry, y parece bastante razonable, que Bernardo Gaitán era el que hacía el papeleo para las cosas que, digamos, los poquitos vecinos que había tenían que hacer en relación al Cabildo de Buenos Aires. Y después lo otro, la iconografía es de los hechos históricos siempre nos muestra cosas, ¿no? Si uno mira la iconografía que hacen los historiadores montevideanos y lo que nos muestran todas imágenes después de 1800. Cosas muy antiguas no muestran mucho. Pero, ¿por qué no tenemos un cuadro de la fundación de Montevideo? No existe el tal cuadro, a nadie se le ocurrió pintarlo.
pintaron este cuadro, que era la llegada de los canarios, que es un cuadro totalmente que no tiene sentido, porque los canarios llegaron, una de las cosas que dice Millán es que tuvo que llevarle ropas y tela, porque la gente llegó con la ropa destrozada, y acá la gente llegó con una preciosidad que no está escrito, digamos, ¿no? La gente llegaron comiendo rata, digo, y con la ropa destrozada. Entonces yo me hice intenté hacer con inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no es muy inteligente para dibujar, pero dibuja más prolijo que uno, y entonces guiándola, yo traté de decir, bueno, ¿cómo sería Montevideo en 1724? Y bueno, una cosa a lo largo de la ribera, con una casa, lo que era la capilla de los jesuitas, que había mil indios guaraníes, 1000 guaraníes trabajando en las obras de la fortificación, y 2 o 3 casas más, que eran estas, la de Gronardo, la de Pistolete, la de Artigas. ¿Y qué es lo que pasó después? Si uno va a 1726 y a 1730, se agregaron unos ranchos de cuero, porque a esta pobre gente de Canarias, lo único que le podían dar para habitar eran ranchos de cuero. O sea, Montevideo pasó a ser algo más, o sea, un rancherío con ranchas de cuero, que en general tampoco vivían poco ahí, porque como les repartieron a todos estancia y les repartieron chacra, era lógico que estuvieran casi todo el tiempo en la chacra y que en el pueblo anduvieran poco y nada. Entonces, bueno, para ir terminando, yo creo que lo que hay en común en todo esto es cómo se usa la historia para el relato identitario, digamos. Hoy, cuando me surgió el tema, cuando en el caso de Elvio, con la referencia a Urquiza, digo, Urquiza fue el que ganó la Guerra Grande. Yo me enteré de grande de eso, porque lo ponen bien chiquito en los libros de historia. Y los libros de historia tienen mucha de esa cosa, ¿no? Mucho del disimulo, mucho de que aquello que no nos lleva, como también hoy mencionaban, del listado de apoyos a la coronación, creo que era del emperador de Portugal. Y digo, si uno lee los diarios de Montevideo de 1825, estaban todos en contra, decían, ¿qué están haciendo esos locos que están viniendo de Buenos Aires? O sea, hay mucha cosa en la historia que no contribuye al relato identitario. Y estas son unas de estas, ¿no? En el caso de Soriano, con mucho elemento local. En el caso de, porque Ordoñana, un poco lo que decía también, que era, se insistía mucho en lo que después fue el leitmotiv de Soriano, aquí nació la patria. Y en Montevideo también, porque de alguna manera una fundación porteña no cuadraba en un relato identitario montevideano. Entonces había que disimularlo. Yo creo que así como ese gran trabajo que hizo el Instituto Geográfico en el año 49 con los mapas de Pérez Montero, el estudio anterior, del 19, para mí deja mucho que desear. Yo creo que fue un dibujo. Incluso, no lo dije yo, digo, ya se lo dijeron en esa época. Todos estos documentos que yo mencioné estaban a disposición en Buenos Aires y no se les ocurrió ir a investigar en el Cabildo de Buenos Aires. Por eso fue Corbé Frank, que fue un autor del Archivo de Buenos Aires, decían que habían actuado con criterio lugareño. Y yo lo último esto parece que no tiene nada que ver. Yo en todo esto me quedo reivindicarlo HD. Yo tengo mis años, pero no llegué a estudiar en HD. No sé si acá queda alguno que haya estudiado en los libros de HD. HD en estos dos temas es clarísimo. Ahí me quedo muy chiquito. Pero básicamente, en el tema de la fundación de Montevideo es el que genera la tesis de decir, bueno, mire, si nos queremos poner de acuerdo, está bien, hubo 3 fundaciones, hubo una militar, y ahí él cita a todos los autores porteños, en particular a Viedma, que sostenían documentadamente una fundación y que le dan fecha incluso, porque hay documentos del Cabildo de Buenos Aires de Zavala que refieren al 9 de febrero de 1724. Pero también podemos decir que hubo una fundación social, que sería el reparto de Millán, y que hubo una fundación jurídica, que fue la instalación del Cabildo. Pero HD de alguna manera se da cuenta que no se explica solo por 1726, se da cuenta que había un hecho fundacional originario que estaba en 1724. Y con Soriano hace lo mismo, empieza
se ve que era alguien, yo lo que concluyo sin haberlo conocido y sin haber leído mucho, que era alguien que todo lo que había lo leía y lo asimilaba. Sobre Soriano dice, esto de 1624 está medio raro. Y después dice, es más probable que haya sido muy posterior y señala bien claramente cómo podían haberse dado todos los hechos, incluso hasta sugiere la fecha de 1660. Entonces quería terminar un poco con esto, ¿no? Reivindicando HD, porque yo creo que realmente es así un análisis más fino del que muchas veces uno se ha imaginado y se lo ha tenido como un libro escolar intrascendente. Yo creo que es muy valioso y nos ayuda a entender todo lo que venía atrás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les pido un momentito de atención antes de que se vayan, por favor. Antes que todo y antes que nada, felicitaciones por esta primer jornada de esta 15ª edición de la Jornada de Geohistoria Regional. Gracias a quienes han estado allí detrás en todo lo que tiene que ver con la organización, gracias a los expositores, a los funcionarios y fundamentalmente también a los anfitriones, ¿no? Hay que agradecer, por supuesto, a la Dirección General de Cultura, el Centro de Investigaciones Históricos de San Carlos. ¿Podemos hacer un poquito de silencio? Porque les quiero decir, tengo dos pequeñas cositas que me parecen importantes. Agradecer también a Calima, como ustedes saben, que ha hecho posible junto con COFUEMA, todo lo que tiene que ver, bueno, con el patrocinio, el apoyo para que esto sea posible, ¿no? Y además, bueno, los funcionarios que han estado trabajando aquí, tanto en el cuartel, bueno, ya vieron que tuvieron que salir corriendo a buscar sillas, así que fue totalmente un éxito realmente esta primera jornada. Gracias a Fernando Cairo, Andrés de León por la convocatoria para acompañarlos. Y Dios mediante, mañana, aquí a las 8:15, recuerden que va a estar el micro. No se olviden de anotarse. Ahora, nosotros nos vamos a ir hacia un lugar que hoy por hoy se llama el Museo Nicolás García Uriburu. ¿Es así? Bueno, quería contarles una pequeña infidencia para aquellos que no son de Maldonado. Esa, hace un tiempo largo, fue nuestra querida escuela número 2, José Pedro Ramírez. Y ustedes cuando transiten y vean esas baldosas preciosas, bueno, ese era el patio donde nosotros jugábamos. Y después la Intendencia de Maldonado decidió abocarse a fondo y transformar lo que era esa escuela, que por supuesto fue puesta en otro lugar, y entonces ahora ustedes van a poder disfrutar de una maravilla como lo es hoy por hoy ese museo. Y no se asombren si cuando entran en alguno de los salones escuchan alguna que otra risa de aquellos niños que fuimos. Eso es la historia. Muchas gracias.